Página 11. El pensamiento de Santo Tomás, por Frederick Copleston. Capítulo 1. Introducción. Parte 1. Nadie se atrevería a sostener que al estudiar el desarrollo de la sociedad política en Europa podemos omitir, con provecho, toda consideración de la Edad Media. Porque es evidente que se trata de un periodo formativo muy importante dentro de este desarrollo, que no podría ser comprendido sin hacer referencia al primero. Y no creo que ninguna persona culta sea capaz actualmente de rechazar una afirmación análoga sobre el papel de la filosofía medieval en el desarrollo general del pensamiento filosófico europeo. Sería absurdo pretender que se trató de una mera cadena ininterrumpida sin que aparecieran nuevos factores, entre la filosofía medieval, la renacentista y la posrenacentista. La transición cultural del mundo medieval al posmedieval repercutió en la filosofía y el desarrollo científico del Renacimiento tuvo gran influencia y estimuló nuevas formas de pensar. Pero, aunque hubo novedad, también hubo continuidad. Es un gran error tomar al pie de la letra las declaraciones de algunos escritores que, como Descartes, afirman haber roto con el pasado y haber inaugurado una era filosófica completamente nueva. Las alusiones despectivas que aparecen frecuentemente en los escritos de los pensadores renacentistas pueden conducirnos al error y hacernos pensar que, de hecho, se inició un periodo enteramente nuevo sin ninguna conexión con el pasado. A pesar de que según nos previene Descartes en su propio caso, debemos guardarnos de suponer que un pensador posmedieval que use un término escolástico lo emplee con el mismo sentido que los filósofos medievales. Lo cierto es que Descartes y Locke no pueden ser plenamente comprendidos si no se tiene algún conocimiento de la filosofía medieval. Por ejemplo, la comprensión adecuada de la teoría de Locke acerca de la ley moral natural y de los derechos naturales, exige saber no solo que fue derivada parcialmente, a través de Ocker, de una teoría medieval, sino también en qué difiere de la teoría de un filósofo como Santo Tomás. Aun cuando hayamos decidido considerar la filosofía medieval apenas como algo más que un estadio preparatorio en el desarrollo del pensamiento europeo, sigue siendo verdad que fue un estadio y muy importante, y que su influencia sobrepasó los confines de la Edad Media. Es cierto que su importancia histórica se admite ahora de una manera más amplia que hace 30 años. Se reconoce ya que no solo hubo una filosofía medieval, sino que la Edad Media presenta una gran variedad de concepciones e ideas filosóficas, que van desde la especulación metafísica más abstrusa hasta la crítica empírica de la metafísica, y desde el punto de vista espiritual acerca de la función primordial de la filosofía hasta la devoción por las sutilezas del análisis lógico. Las universidades, entre ellas Oxford, importante centro del pensamiento filosófico durante la Edad Media, han instaurado cátedras sobre filosofía medieval. Así, el tema ha sido considerado como campo legítimo de la investigación histórica y objeto adecuado para las tesis doctorales. Pero al propio tiempo, sigue siendo un procedimiento razonable que el estudiante de la filosofía europea pase de Aristóteles, quien murió en 322 a.C., a Francis Bacon y Descartes, nacidos respectivamente en 1561 y 1596 d.C. En mi opinión, la razón fundamental de este persistente descuido de la filosofía medieval es la convicción, explícita o implícita, de que los pensadores medievales tienen poco que ofrecernos. No se niega, desde luego, que algunos de ellos hayan tenido una capacidad y una inteligencia excepcionales. Pero generalmente se considera que su visión del mundo y su manera de enfocarlo son anticuadas y que sus sistemas filosóficos han muerto con la cultura a la que pertenecían. Teniendo en cuenta que quizá muchos leen los libros de Santo Tomás creyendo implícitamente que no puede encontrarse en las obras de un pensador medieval ninguna contribución valiosa para la discusión filosófica actual,
Quisiera hacer en este capítulo algunas observaciones generales que pudieran ayudar a tales lectores a dar una oportunidad a Santo Tomás. Dados los límites de este libro, no me es posible, desde luego, examinar con toda amplitud las diferentes concepciones de la naturaleza y funciones de la filosofía. Tampoco puedo emprender la defensa de la filosofía medieval en general en un libro dedicado a Santo Tomás en particular. Esta sería, de cualquier modo, una empresa absurda. Pues es tan posible defender a la vez la posición de Duns Scoto y de Nicolás de Autrecourt, como defender a un tiempo la filosofía de F. H. Bradley y la de Rudolf Carnap. A decir verdad, ni siquiera me interesa defender a Santo Tomás. No creo que su filosofía sea un cuerpo de proposiciones verdaderas que puedan enseñarse y aprenderse como la tabla de multiplicar. En todo caso, esté de acuerdo o en desacuerdo con las ideas de Santo Tomás, es el lector quien ha de decidir. Pero al propio tiempo, estoy convencido de que mucho de lo que Santo Tomás dijo tiene un valor permanente y deseo, cuando menos, facilitar al lector la comprensión de su estilo de filosofar y de su interpretación del mundo. Algunas de las objeciones en contra de la filosofía medieval están relacionadas con ciertos rasgos más o menos característicos de la vida intelectual de la Edad Media. Por ejemplo, el hecho de que los más importantes filósofos de este periodo, entre ellos Santo Tomás, hayan sido teólogos, da origen a la convicción de que su filosofar estaba impropiamente subordinado a las creencias e intereses teológicos, y que sus argumentos metafísicos no pasan de ser, muchas veces, simples expresiones de sus deseos. Sobre este asunto deberé contentarme, sin embargo, con observar que, si tomamos cualquier argumento dado a favor de una creencia o una posición, la pregunta que debemos hacer, desde el punto de vista filosófico, es si el argumento está bien fundado, y no si el escritor deseaba llegar a la conclusión a la que de hecho llega, o si ya creía en esa conclusión por otras razones. Por ejemplo, es posible que un hombre que cree en Dios desde la infancia se pregunte si existen pruebas racionales a favor de esta creencia. Y si las ofrece, deberán ser consideradas por sus méritos y no hechas a un lado de antemano basándonos en que no pueden ser sino mera expresión de su deseo. Lleguemos o no a la conclusión de que sus argumentos no son sino expresiones de sus deseos, no debemos suponer que sean simples porque el hombre ya creía en Dios. Por lo que hace a la opinión de Santo Tomás sobre la relación entre la filosofía y la teología, la esbozaré en una sección posterior de este mismo capítulo. Otras objeciones en contra de los metafísicos medievales están tan estrechamente unidas a un sistema filosófico particular que no es fácil ocuparse de ellas en un breve libro consagrado al sistema de otro filósofo. Por ejemplo, si se acepta la filosofía kantiana, será necesario considerar que la idea de los metafísicos medievales de lograr el conocimiento por medio de la reflexión metafísica era errónea. Pero aun cuando algo de lo que diremos a continuación sería pertinente en un examen de la posición de Kant, no es posible discutir aquí la filosofía kantiana como tal. Sin embargo, quizá debamos advertir que los ejemplos que Kant da de los razonamientos metafísicos están tomados de la escuela de Wolff y no del atomista, que casi no conocía. Y en mi opinión, algunos de los puntos más fuertes de la filosofía de Santo Tomás son justo aquellos en que difiere de los filósofos de los siglos Svigli y Svigli a quienes atacó Kant. Es poco probable, sin embargo, que el lector que supone desde un principio que un metafísico del tipo de Santo Tomás solo puede tener un interés histórico, base este supuesto en la aceptación previa de la filosofía crítica de Kant, tomada como tal, o en el hecho de que Santo Tomás haya sido también, y, en primer término, un teólogo. Me parece mucho más factible que se funde en algunas ideas generales acerca de la metafísica y los metafísicos, muy difundidas en este país y en algunos otros. Algunas de estas ideas están relacionadas con uno de los rasgos más importantes del mundo posmedieval, a saber,
el surgimiento y desarrollo de las ciencias particulares. Es una creencia general y no exclusiva de los filósofos profesionales, que las ciencias particulares han ido arrebatando su campo, en el curso de su desarrollo, a los dominios que la filosofía consideraba como propios. La cosmología ha tenido que ceder el puesto a la física, la filosofía natural a la biología científica, y la psicología especulativa está en trance de ceder ante la ciencia exacta, conforme va surgiendo la psicología científica. Es verdad que las ciencias no tratan los problemas teológicos y las cuestiones metafísicas últimas. Pero los metafísicos no han logrado demostrar hasta ahora que posean un método que les permita resolver estas cuestiones. Han tratado de explicar el mundo o de hacerlo inteligible, pero aun cuando podemos entender lo que tratan de decir, no parece haber una forma reconocida de verificar o probar sus especulaciones. Al parecer la única comprensión del mundo que nos es dado alcanzar es la que nos proporciona la ciencia. Todo nos hace llegar a la conclusión de que, así como la filosofía tomó el lugar de la teología, así la ciencia ocupa ahora el de la filosofía, cuando menos el de la filosofía especulativa. El filósofo debe contentarse con la tarea de aclarar las proposiciones y los términos, su misión es el análisis y la aclaración, no construir sistemas u obtener la verdad acerca de la realidad. Era natural que, en la Edad Media, cuando el desarrollo de la ciencia era aún muy rudimentario, se esperara que los teólogos y filósofos ofrecieran conocimientos sobre el mundo. No podemos reprochar esto a los medievales. Pero tampoco debemos prestar mucha atención a los escritores que admitían ciertas pretensiones de la filosofía que ahora se niegan. Por ello, si bien podemos admirar la labor que Santo Tomás realizó dentro de su contexto histórico, no podemos creer que tenga mucho de valor permanente que ofrecernos. Sin embargo, como esta actitud hacia la metafísica parece estar muy estrechamente asociada con la de aquellos que desearían desterrarla por completo, debe destacarse lo siguiente. Los metafísicos parecen dividirse en dos grupos, que no se excluyen mutuamente de tal manera que un filósofo no pueda tener un pie en cada terreno. Algunos han supuesto que poseen un método a priori propio, por medio del cual pueden obtener información fidedigna sobre el mundo y aún trascender la experiencia, haciéndonos conocer la realidad o realidades trascendentes. Pero si su pretensión es justa, ¿por qué son incompatibles los trozos de información que nos entregan? Parecería que, en todo caso, no son capaces de darnos un conocimiento válido por medio de los métodos que emplean. Cuando mucho, podemos considerar sus teorías como tesis, y esto solo si en el campo de la experiencia puede señalarse algo en pro o en contra de tal hipótesis. Otros metafísicos, sin embargo, prefieren enunciar proposiciones generales sobre las cosas que nos son dadas en la experiencia, en vez de intentar trascenderla. Pero en la medida en que estas proposiciones pretenden informarnos acerca de la estructura esencial o acerca de las características esenciales de las cosas, el análisis demuestra que no son sino trivialidades muy conocidas expresadas en forma pomposa, o proposiciones enteramente vacías que no proporcionan ningún conocimiento. El único tipo de metafísica que parece tener probabilidades de sobrevivir, es la construcción de hipótesis de una generalidad mayor que las científicas, en el sentido en que cubran un campo mayor que el de cualquier ciencia particular, pero que pueda ser empíricamente probado. En otras palabras, si los metafísicos quieren ser tomados en serio, tienen que avenirse con el empirismo y sus teorías deben adoptar la forma de hipótesis empíricas. Por desgracia, los metafísicos medievales creían ser capaces no solo de construir hipótesis empíricas que pueden someterse a revisión, sino aún de alcanzar el conocimiento válido y final por medio de la reflexión metafísica. Por ello, si bien sus teorías pueden ser de algún interés, no pueden ser tomadas muy en serio desde un punto de vista meramente filosófico. Los fósiles pueden ser interesantes,
pero no por ello dejan de ser fósiles. Ahora bien, estas actitudes hacia la metafísica son muy comprensibles y los problemas que implican son problemas reales. Es más, en mi opinión, no pueden resolverse haciendo un llamado a la autoridad de ningún filósofo. Por una parte, es difícil que problemas que se han ido agudizando con el crecimiento y desarrollo de las ciencias particulares puedan resolverse en forma adecuada haciendo un llamamiento a la autoridad de un hombre que escribió antes del Renacimiento científico y que, en consecuencia, no vería los problemas en la forma en que nosotros los vemos. En el capítulo siguiente diré algo acerca de la opinión de Santo Tomás sobre la relación entre la filosofía y las ciencias particulares. Creo que la actitud implícita en sus palabras es la correcta. Pero sería anacrónico buscar en un filósofo del siglo XIII un examen de esta cuestión que pudiera considerarse adecuado en vista de la situación moderna. Por otra parte, Santo Tomás sería el último en pensar que los problemas filosóficos pueden resolverse por la autoridad de un gran nombre. El argumento apoyado en una autoridad que tiene por base la razón humana es debilísimo, S. T. y A. 1, 8 a 2. En otras palabras, cualquier argumento a favor de determinada posición filosófica o científica pertenece al tipo más débil de argumentos y descansa simplemente en el prestigio del nombre de un filósofo o científico eminente. Lo que cuenta es el valor intrínseco del argumento, no la reputación de quien quiera que lo haya sostenido en el pasado. Sin embargo, creo que aun cuando los problemas que surgen en relación con la naturaleza y función de la metafísica no pueden solucionarse apelando a la autoridad de Santo Tomás o de cualquier otro pensador, la visión general y la concepción de la filosofía de Santo Tomás tienen un valor permanente. El número de filósofos que todavía hoy se inspiran en sus escritos es considerable, si bien su influencia es mayor en Francia, Bélgica, Alemania e Italia, e incluso en los Estados Unidos, que en Inglaterra. Y aun cuando es indudable que su posición necesita ser desarrollada, tema al que volveré en el último capítulo, no está fuera de lugar en la problemática filosófica contemporánea pues es el representante de un tipo particular de filosofar y de una amplia concepción de las miras de la filosofía, surgidos de una tendencia natural de la mente humana, el deseo de comprender, en la forma más completa posible, los datos de la experiencia, el hombre mismo y el mundo en el que se encuentra. Es evidente que este deseo de comprender no está limitado a la filosofía, pero si se le permite un libre juego, conducirá a ella y aún a la metafísica. La pregunta de si el intento de obtener una interpretación unificada de la realidad tal como la conocemos, y aún más la pregunta de si el intento de comprender la existencia de las cosas finitas y de aclarar la situación general que hace posibles todas las situaciones particulares, son preguntas que no pueden responderse a priori y de antemano. Pero el deseo que nos lleva a hacer el intento es muy natural. Hay, al parecer, una tendencia irreprimible en la mente humana que la lleva a reducir la multiplicidad a la unidad, a buscar hipótesis y explicaciones que cubran un campo cada vez más amplio de hechos y acontecimientos. Vemos cómo trabaja esta tendencia en la ciencia, pero también podemos verla en la metafísica. Es verdad que si tomamos el lenguaje de la ciencia como la única norma del discurso inteligible, el lenguaje metafísico estira el significado de los términos hasta llegar casi al punto de ruptura, pero también es cierto que el impulso a unificar la variedad de los acontecimientos y de los fenómenos está presente tanto en la ciencia como en la filosofía metafísica. Ni el científico ni el metafísico pueden contentarse con aceptar una simple multiplicidad caótica de acontecimientos heterogéneos y sin relación, ni siquiera podemos contentarnos con esto en la vida diaria. Y aunque es posible, tanto en la ciencia como en la metafísica, pasar por alto diferencias importantes en un apresurado intento de unificación, el impulso que nos lleva a esta parece estar implícito en el proceso de la comprensión. De cualquier modo, según Santo Tomás, el metafísico se afana, cuando menos en parte,
por comprender la existencia de las cosas finitas. Que haya algo que comprender a este respecto depende de que haya en las cosas finitas, consideradas como tales, rasgos que permitan el planteamiento de la pregunta o preguntas pertinentes. Si suponemos que estos rasgos existen, el proceso de la comprensión implicará relacionar las cosas finitas con una realidad metafinita última, concebida en la forma que fuere. Es poco probable que la mente humana abandone alguna vez definitivamente la búsqueda de las explicaciones finales y el plantearse problemas acerca de la realidad última. Una de las razones de que esto parezca poco probable es que los problemas metafísicos son provocados por los hechos evidentes del cambio y la no permanencia, de la inestabilidad y la dependencia, hechos con los que nos encontramos en nuestra experiencia de nosotros mismos y de otros entes. Spinoza fue portavoz de muchos hombres cuando señaló la búsqueda de la mente en pos de algo permanente y eterno, de una realidad infinita que trascienda el flujo y la inestabilidad que parecen ser característicos de todas las cosas finitas. La metafísica, cuando no degenera en una mera repetición de fórmulas tradicionales o en una árida logomaquia, expresa este impulso en un nivel particular de la vida y la reflexión intelectuales. Es verdad que la expresión de este impulso dentro del campo de la filosofía académica es más evidente en unas épocas que en otras, pero siempre que desaparece de este campo acaba por aparecer en otro. Es más, tiende a regresar a su campo original y, a juzgar por las analogías históricas, su destierro es temporal. No cabe duda de que muchos llegaron a pensar que Kant había enterrado definitivamente a la metafísica especulativa, pero esto no impidió el surgimiento del idealismo alemán. Y desacreditar a Hegel no ha impedido el desarrollo de otros tipos de filosofía metafísica. Nos basta con pensar en Jaspers, por ejemplo, en Alemania, o en Whitehead en los Estados Unidos. Pero, aunque la metafísica tienda a recurrir constantemente, ha habido y hay diferentes concepciones de su naturaleza. Algunos filósofos parecen haber supuesto que, por un método deductivo puro y semimatemático, podríamos deducir el sistema general de la realidad y, por si esto fuera poco, hacer nuevos descubrimientos sobre los hechos. Sin embargo, esta actitud que tendemos a asociar, y en parte con justicia, con la metafísica racionalista de los siglos Svigli, es rechazada actualmente. Pero esta no era, como deseo mostrar en este capítulo, la actitud de Santo Tomás, quien no creía que hubiera ideas o principios innatos a partir de los cuales se pudiera deducir un sistema metafísico siguiendo un modelo matemático. Ahora bien, debemos preguntarnos si, al rechazar el método de Spinoza y los sueños de Leibniz, tendremos que admitir que las teorías metafísicas no pueden ser sino hipótesis empíricas, sujetas de suyo a revisión por el hecho de serlo. Es esta obviamente una concepción posible de la metafísica. Y si decidimos que solo podemos estar seguros de la verdad de las proposiciones que son, en cierto sentido, tautologías, se trata quizá de la única concepción de la metafísica que queda a quienes la admiten. A fin de poder afirmar que la certeza puede obtenerse, cuando menos en principio, dentro de la metafísica, tendría que demostrarse que la mente puede aprehender en forma igualmente necesaria proposiciones verdaderas, basadas, de alguna manera, en la experiencia, y que nos dicen algo acerca de las cosas y no solo de las palabras. Dicho en otra forma, sería necesario demostrar que el empirismo y el racionalismo no agotan las posibilidades y que no estamos obligados a elegir entre uno y otro. Creo que en la filosofía tomista nos encontramos con un ejemplo, que bien vale la pena examinar, de otra posibilidad. No sugiero, sin embargo, que esta filosofía pueda ser recibida sin más, sin un desarrollo y sin un examen cuidadoso de sus posiciones fundamentales. Lo que sugiero es que es un organismo capaz de crecer y desarrollarse de manera que puede conciliar, en un plano superior, las agudas antítesis surgidas en la historia posterior del pensamiento filosófico.
Quizá parezca que la noción de certeza dentro de la metafísica debe ser rechazada de antemano, en vista de las diferencias entre los sistemas filosóficos y en vista también de que ninguno de estos sistemas ha logrado una aceptación duradera y universal. Pero, en primer lugar, la noción de certeza no debe enlazarse con la noción de un sistema estático y fosilizado. Y, en segundo lugar, hay quizá mayor acuerdo entre los metafísicos del que aparece a primera vista. Por ejemplo, los metafísicos occidentales y los orientales están de acuerdo, en gran medida, acerca de la existencia de un ser infinito que trasciende a los seres finitos. En algunos casos, cuando menos, las diferencias agudas empiezan a aparecer cuando el filósofo trata de ir más allá de los límites de la mente humana y de penetrar en una esfera de la que estamos excluidos por las condiciones mismas de nuestro conocimiento. Creo que el lector considerará que la concepción tomista acerca de la competencia del metafísico es modesta y moderada. En las siguientes secciones de este capítulo me propongo examinar algunos puntos generales de la filosofía de Santo Tomás que pueden servir como introducción a su pensamiento y que, al mismo tiempo, pueden ayudar a mostrar al lector que esta filosofía merece respeto y un serio estudio. En el resto del libro me limitaré a exponer y explicar lo dicho por Santo Tomás, sin referirme constantemente a las posibles críticas, ya que esto no cabría en el espacio de que dispongo. El primer punto que trataré es la concepción equivocada que supone que el papel fundamental que la percepción sensible desempeña en el conocimiento humano es un descubrimiento de los empiristas ingleses clásicos. Había sido afirmado ya, con todo vigor, por Santo Tomás en el siglo XIII, si bien es verdad que él no fue el primero en afirmarlo, la doctrina estaba ya en Aristóteles. Pero entre los metafísicos del siglo XIII, Santo Tomás fue el que lo destacó más firmemente. En tanto que algunos escritores, por ejemplo, San Buenaventura, m. 1274, mantenían una teoría de lo que virtualmente podemos llamar ideas innatas, una teoría que tiene cierto parecido con las teorías que mucho tiempo después sostuvieron Descartes y Leibniz. Santo Tomás destacó la base experimental del conocimiento humano. Su convicción constante, expresada con mucha frecuencia, fue que el entendimiento no parte de un fondo de ideas innatas o de un conocimiento innato y reafirma las palabras de Aristóteles acerca de que el entendimiento es inicialmente semejante a una tablilla de cera en la que nada se ha escrito aún. Esto es evidente por el hecho de que al principio inteligimos solo en potencia, pero después inteligimos en acto, S. T. y A. 79, 2. O lo que es lo mismo, el entendimiento es al principio una capacidad para conocer las cosas, pero no tenemos un conocimiento natural en acto del mundo sin la experiencia. Y la forma primaria de la experiencia es la experiencia sensible, es decir, el contacto con las cosas materiales a través de los sentidos. Son estos los que ponen primero al entendimiento en contacto con las cosas y los que le suministran los materiales para la formación de ideas. Por ejemplo, no tenemos primero la idea del hombre, para descubrir después que los hay, sino que primero conocemos por medio de los sentidos a los hombres individuales y somos así capaces de formar la idea abstracta del hombre. En última instancia, la experiencia sensible es un supuesto de todo nuestro conocimiento, sea de las cosas materiales, sea de las ideas o significados abstractos. De hecho, Santo Tomás no vacila en afirmar que el objeto propio o adecuado al entendimiento humano en esta vida es la naturaleza de la cosa material. Lo primero que es conocido por nosotros en el estado de nuestra vida presente, es la naturaleza de la cosa material, que es el objeto de nuestro entendimiento, como se ha dicho ya más arriba muchas veces, S. T. y A. 88, 3. Aunque no se exprese en esta forma, podemos decir que, para Santo Tomás, no podemos conocer el significado de una palabra que mencione una cosa material a menos que hayamos aprendido el significado ostensiblemente, por definición o descripción.
Por ejemplo, a pesar de que nunca hubiera yo visto un rascacielos, fuera en la realidad, fuera en una fotografía o cuadro, podría aprender el significado de la palabra si se me diera una definición o descripción, por medio de palabras como edificio, pisos, alto, etc. Pero es obvio que no puedo comprender la descripción a menos de saber de antemano el significado de las palabras que aparecen en ella, y, a la larga, llegaré a palabras cuyo significado he aprendido ostensiblemente, es decir, porque se me ha llamado la atención sobre ejemplos de lo que mencionan. Desde luego, puedo aprender el significado de la palabra rascacielos sin saber que los hay, es decir, que hay algo a lo que se aplica la definición o descripción de un rascacielos. Pero no podría aprender el significado de la palabra sin cierta experiencia de entes existentes en acto. Es más, en cierto sentido, Santo Tomás destacó más que los empiristas ingleses clásicos el papel que la percepción sensible desempeña en el conocimiento. Pues si bien no excluyó la introspección o reflexión como fuente de conocimiento, no la menciona como una fuente paralela a la percepción sensible. En su opinión, la introspección o reflexión no es una fuente primigenia en el mismo sentido en que lo es la percepción sensible. Su punto de vista era que yo me doy cuenta de mi existencia como un yo, a través de actos concretos en los que percibo cosas materiales distintas de mí, y en tanto tengo una conciencia concomitante de estos actos como míos. No gozo de una intuición directa del yo como tal, llego a conocerme solo a través de actos dirigidos hacia cosas distintas de mí mismo. Por ejemplo, no solo percibo un hombre, sino que, al mismo tiempo, tengo conciencia de que lo percibo, de que el acto de percepción es mi acto. Y esta conciencia implica la conciencia de mi existencia como un yo. El alma es conocida por sus actos. Pues el hombre percibe que tiene un alma, que vive y existe por el hecho de que percibe que siente, comprende y lleva a cabo otras operaciones vitales de este tipo. Nadie percibe que comprende a no ser por el hecho de que comprende algo, pues comprender algo es anterior a comprender que se comprende. Y así el alma viene a darse cuenta real de su existencia por medio del hecho de que comprende o percibe. De Veritate, 10:8. Fin de la primera parte. Página 22.